Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, miércoles 12 de octubre, que cerca que estamos de fin de año, para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Franco Cocho López, que se encuentra en la operación técnica, y a Camilo, que me acompaña en la producción y que después va seguramente a contarnos algo sobre espectáculos, sobre cine, a contarnos quizá alguna película. Y por supuesto nos va a dar cómo está la situación sanitaria acá en la ciudad de Buenos Aires, en esto que ya es endemia. Bueno, la semana pasada fue una semana cargada de información. Nosotros vamos a tratar de reflejar después los temas principales, en donde ocurrieron algunas cosas que creo que no podemos dejar de ver, ¿no? Una fue la renuncia de la ministra de Género, la renuncia hablo de Isabel Gómez Alcorta, la renuncia del ministro de Trabajo Moroni y su reemplazo por Kelly Olmos, y la renuncia de Juanchi Zabaleta, que se vuelve a la intendencia de Hurlingham, dejando el Ministerio de Desarrollo Social, y es reemplazado por Victoria Tolosa Paz. Bueno, a Isabel Gómez Alcorta la reemplaza a Yelén Macina. Después un poco vamos a profundizar en esto, porque hoy tenemos dos notas que les digo, quédense porque me parece que son muy interesantes. Una con Vanina Biasi, vamos a hablar con Vanina Biasi, diputada electa de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, que nos va a contar cómo vio ella el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales y no binarios. Y también vamos a hablar con Gabriel Fernández, periodista, tiene el programa La Señal en Radiográfica, escribe también en varios lugares. Hizo una nota interesante porque él es hincha de Gimnasia y estuvo el día jueves en la represión del partido Gimnasia Boca. Vamos a hablar un poco de ese tema, sobre todo cómo lo vio él, teniendo en cuenta que él es un militante, como él dice, del campo nacional y popular. Así que de todo esto vamos a hablar después. Bueno, la ciudad de Buenos Aires fue una ciudad que nos sorprendió este fin de semana largo por la cantidad de gente que vino, fundamentalmente el resto de las provincias, ¿no? Es decir, los números dicen que alrededor de 100.000 personas, los números que distribuye el gobierno de la ciudad, que alrededor de 100.000 personas estuvieron en la ciudad. Hubo ocupación de recorridos, de muchas cosas que tienen que ver turísticas, ¿no? Yo ahí en mi barrio, en Boedo, pude ver cómo bajaban contingentes y se les enseñaba
el barrio. Y también, aparte de esa gente que vino a la ciudad de Buenos Aires, bueno, también atraída por la noche del turismo, por la ciudad emergente, este festival que se está llevando en estos días en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, atraído por todo eso, atraído porque hay más de 7.000 bares en la ciudad, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos. Bueno, todo eso vino a ser recorrido por mucha gente del interior, alguna gente de los países vecinos, esta gente ya no tanto. Así que bueno, pero aparte de esto, parecía como que reemplazaban a una parte de la gente que se había ido. La ciudad estaba mucho más tranquila. Se notaba en los movimientos que había mucha gente que se había ido y fundamentalmente a Mar del Plata, a la costa, y a Bariloche, algunos otros lugares del país. Se calcula por las cifras que hay que alrededor de 3 millones de personas estuvieron haciendo turismo dentro del país. Así que hubo una rotación, ¿no? de gente que se iba de la ciudad y otra gente que venía a conocer la ciudad. Una cosa con esto del ciudad emergente. El senador bonaerense Joaquín de la Torre, que es un senador de Juntos por el Cambio, para que lo ubiquen un poco, es un senador que hoy está vinculado a Bullrich, un senador que fue intendente por el Frente para la Victoria, dejó el kirchnerismo, el peronismo y el kirchnerismo en el año 2013, que ahí se fue con Massa al Partido Renovador, que hoy está también en el peronismo, y después terminó en el 2016 en Juntos por el Cambio y hoy es senador bonaerense. Cuestionó a Larreta por la agenda de cultura progre que tiene en la ciudad de Buenos Aires, una cosa inentendible. Dijo que Larreta lleva adelante una cultura progre. Él dijo que la cultura es otra, que esa cultura no es la nuestra, que tendría que mostrar Larreta la cultura criolla. Es una cosa bastante oscurantista, ¿no? Y mostró y colocó en su Twitter algunas cosas, obras de teatro que se hacían en la ciudad, y justo mostró en una obra en donde una mujer lleva atado a un hombre que lo lleva como un perro. Bueno, una cosa que tiene que ver con eso, ¿no? Con obras de teatro, con todo lo que se muestra en Ciudad Emergente. Me parece de un nivel bastante retrógrado el de este hombre. La ciudad de Buenos Aires, por suerte, tiene un ministro de Cultura, abogado, que es un ministro progresista y que bueno, y que se ha demostrado muchas veces como este ministro realmente le da mucha importancia a las cosas progresistas. Bueno, en realidad lo que dice Joaquín de la Torre es eso, ¿no? Que es una cultura progre que no le parece que representa a la idiosincrasia de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires están ocurriendo muchas cosas. El día 13, es decir, mañana, jueves, se va a llevar adelante, si se consiguen los votos, una sesión en la legislatura para votar la derogación del impuesto del 1,2% a las tarjetas de crédito, este impuesto que Larreta dice que lo va a devolver y que es un impuesto que dice que lo puso por los impuestos por el dinero que le sacó el gobierno nacional para darle a la provincia de Buenos Aires. Esto se ha formado para esta sesión, por eso digo que hay que esperar que haya quórum. Han presentado
lo que se llama, lo que fue antes del Frente Antigrúas, que estaban a favor de que se derogara la continuidad de las grúas privadas en la ciudad. Ahora es el Frente Antitarjeta. Está La Libertad Avanza, está el Frente de Todos y está la izquierda. Pero se agregó, a último momento se agregaron 2 legisladores de Fuerza Republicana que están dentro de Cambiemos, ¿no? Los 2 legisladores son García Moritán, Roberto García Moritán y Marina Kiesnak, quienes dijeron que van a dar el quórum y van a debatir esto. Pero con esto juntarían 30 votos. Son 28 los que tienen la oposición, entre la Confederación Federal, el Frente de Izquierda, La Libertad Avanza, que es la gente de Milei, y el Frente para Todos, juntan 28, se agregan estos 2 votos, son 30. Le falta un voto para poder sesionar. Lo que dijeron Moritán y Kiesnak es que ellos creen que hay que sacar los impuestos y que ellos hablan de sacar más impuestos en la ciudad, pero que no avalan al Frente de Todos, que dice que hace esto cuando son ellos los responsables de que haya menos dineros en la ciudad. Así que bueno, veremos qué pasa mañana, si se vota o no se vota. Realmente sería un alivio porque es otro de los tantos impuestos que pagamos por estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, otra de las cosas que pasa en la ciudad, que también queríamos contar, es que en unos días más, entre el 19 y el 21, es decir, la semana que viene, entre el miércoles de la semana que viene y el 21, se lleva adelante el C40, la cumbre C40, que se hace cada 3 años. Es una cumbre mundial de alcaldes que van a discutir sobre las ciudades y el cambio climático. Este movimiento de alcaldes lo preside el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y bueno, van a venir 100 alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Barcelona, la de Madrid, otros delegados internacionales, y también va a haber 150 intendentes de todo el país. Es un evento que fue anunciado la semana pasada por Larreta y que apuestan mucho a que sea mostrada Buenos Aires en todo el mundo. Se van a discutir sobre las políticas públicas, el acceso al financiamiento para llevar adelante políticas públicas, para que haya ciudades de bienestar, que haya empleo, pero que la ciudad sea verde, y que sea justa la distribución de todo lo ambiental en la ciudad. Bueno, de eso se va a discutir. Creo que es un tema importante, y creo también que mucha gente que está peleando por espacios verdes, o que cree que en algunos lugares los espacios verdes que le ofrecen no son espacios verdes, bueno, por ahí va. En el medio de esta cumbre seguramente se movilizarán y harán algunos reclamos. Volviendo al tema que comenzamos, de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, en el partido, quería decir una cosa que a mi juicio que es importante. Nosotros tenemos que decir que en la ciudad de Buenos Aires tenemos el privilegio de no tener un gobierno oficialista del mismo signo que a nivel nacional, porque si no, no se estarían discutiendo muchas cosas que han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, y tendríamos una ciudad más represiva, porque al no tener gente que esté en contra de esa represión, habría más represión. Tenemos una ciudad
en donde se pelea un poco más por la educación, aunque sabemos que la educación es un desastre en la ciudad, se pelea un poco más por los espacios verdes, se pelea un poco más por la salud. ¿Por qué digo esto? Y digo esto porque qué sé, hay un problema con un sándwich que dieron en mal estado y la gente se moviliza y está muy bien. En la provincia de Buenos Aires pasa exactamente todo lo contrario. Hay un relato que hay un gobierno progresista que está con los pobres, que distribuye mejor, que entonces que no hay problemas, o son pocos los problemas en educación, son pocos los problemas en salud y son pocos los problemas en represión. Bueno, ocurre todo lo contrario. Represión en la provincia de Buenos Aires tenemos una represión que, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria el año pasado dijo que hubo, o tienen estadística, que hubo 25 muertos en comisaría. En el junio hubo una represión de la provincia de las autoridades de la provincia de Buenos Aires hacia estudiantes y hacia alumnos que pedían mayor seguridad, pegándole, deteniéndolo, bala de goma. Estuvo el desalojo de Guernica, estuvo el ataque a Chano, bueno, toda una cantidad de cosas que no han sido denunciadas, ni se han movilizado gremios, sindicatos, partidos políticos en contra de eso. Entonces es como que pasa hasta que pasa lo que pasó con Regueiro, con este hombre que muere como consecuencia de la represión en La Plata. A esto le podemos agregar las escuelas que se caen, la comida que es un desastre. Muchos pensarán cuando ven a los chicos admiradores de Kicillof que lo llevaban al Mariano Acosta para que explique ahí las políticas progresistas y qué sé yo, cuando ve a los chicos esos que está bien que discutan, que se enfrenten, que se movilicen, que hagan todo lo que tengan que hacer para no comer, para que no les den ese sándwich o los pocos sándwiches que le dan, o la comida en mal estado, no nutricional, todo eso, pero bueno, eso en la provincia de Buenos Aires es mucho peor que acá, pero esos chicos en la provincia de Buenos Aires son oficialistas, por eso uno ve que no hay tomas en los colegios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo mismo pasa con la salud, ¿no? Es decir, como es progresista, bueno, todos van, Kicillof es progresista, tiene ese mote que en realidad es una mentira, y todo lo que dice es un relato. Bueno, lo aclaró el otro día cuando defendió a Bernie, cuando muchos creen o dicen dentro del peronismo que Bernie es un hombre que está por fuera del peronismo. Bueno, fue apoyado por Bernie, Bernie fue apoyado por Kicillof, y evidentemente lo que uno ve que nadie dice nada, tampoco dice absolutamente nada la vicepresidente de la Nación, que sí opina contra Larreta acá, tampoco dicen absolutamente nada la mayoría de los organismos de derechos humanos, y ahí tenemos un problema, porque al no pararlos, siguen avanzando, porque saben que no tienen ninguna condena, entonces llevan más tranquilos el ajuste. Los docentes no han hecho paros en contra o pidiendo que se abran paritarias, cerraron paritarias a la baja con un 70% que van a cobrar en enero, mientras que acá en la ciudad de Buenos Aires salen por un 68% que van a cobrar en noviembre, es decir, más o menos lo mismo. Acá salen los mismos protagonistas que en la provincia no salen, así que bueno, por eso digo, somos unos privilegiados, porque mientras
en la provincia se está demostrando que el relato mata. Acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando pasa cualquier cosa, por mínima que sea, por ejemplo, un policía llevando una citación para una contravención, una cosa normal, los chicos salen a la calle y dicen que es la dictadura militar. Yo estoy totalmente en desacuerdo, me han escuchado siempre, esto en la ciudad de Buenos Aires no hay dictadura militar, tampoco lo hay en la provincia de Buenos Aires, pero sí es cierto que en la provincia de Buenos Aires se le da peor comida a los chicos, las infraestructuras están peores, lo cual no quiere decir que acá todo esté bien, y la represión es mucho mayor que en la ciudad. Por eso cierro con esto de que en la ciudad somos unos privilegiados porque podemos luchar de otra forma. Aunque nos digan que todos somos, qué sé yo, facho, no sé, o las cosas que se dicen acá en la ciudad. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que uno apoye, qué sé yo, cuando te tomen un colegio porque falta una lamparita o una cosa de ese estilo, ¿no? Como suele ocurrir en la provincia de Buenos Aires, que todo es manejado territorialmente y fundamentalmente por la cámpora, y que a veces la izquierda también se acopla. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿todo en orden? Bien, bueno, gracias, buena producción, pudimos hacer 2 notas bastante interesantes, notas para que la gente pueda pensar que existen otras cosas, que se puede debatir, que no todo es lo que dicen los grandes medios de un lado y del otro de la famosa grieta. Bueno, ¿qué nos traes vos? Hoy tenemos un poquito de todo, tenemos una pequeña recomendación de cine, un nuevo estreno que va a llegar mañana a las salas de la ciudad. Si te parece, arrancamos con eso. Bueno, ¿sabés que fui este fin de semana largo? Fui a ver 1985, ¿no? Fuiste al cine. Fui al cine, sí. Dejé la tablet ahí, la dejé. La dejaste descansar un rato, sí, bien. Quería grabar desde la tablet en el cine, pero no lo hice. Sí, fui a ver Argentina 1985, la recomiendo. La recomiendo, una película que le puede servir mucho a los chicos, a los que no conocieron o que no saben mucho cómo fue la dictadura, cómo fue el juicio, quiénes juzgaron, claro, de dónde venía la gente que juzgó, Estracera, Moreno Campo. Bueno, una linda película, muchos aplausos de la gente, muchos aplausos y mucha emoción, ¿no? Sobre todo en los testimonios de los desaparecidos. En mi caso lo conocía todo porque seguí el juicio, creo que está muy bien llevado, pero todo, digo, ya había escuchado los alegatos, los testimonios, pero bueno, pero sé que mucha gente le debe venir bien esta película, como por ejemplo a vos la fuiste a ver, ¿no? Sí, por supuesto, la vi la semana pasada. No hablamos porque teníamos otros estrenos también para hablar y bueno, siempre las cuestiones con el streaming y demás que mencionamos, pero sí, la vi la película, por supuesto me pareció muy enriquecedor después también el charlarla con como por ejemplo con vos, gente que conoce todo el proceso del juicio y demás, porque es algo que para mi generación es algo que está muy lejano, es muy lejano. Inclusive bueno, hay un desconocimiento bastante grande sobre el tema y eso le da un valor social muy importante a la película, sociocultural, y
Pero también destaco mucho el valor artístico en el sentido de crear un documento y un discurso no solamente fiel a la historia, sino también al propio cine, ¿no? No dejando de lado que se trata de contar una historia dramática, ¿no? Una historia muy importante, y bueno, como dije recién, sin dejar de lado lo cinematográfico, que muchas veces se cae muchísimo en la discusión de pero faltó este detalle y no se habló de esta cuestión y demás, y lo que se está priorizando justamente es la creación de un discurso, ¿no? El formar un discurso y llevar un mensaje, una premisa al espectador. Sí. Y volviendo a la cuestión generacional también, muchas veces se banaliza y se dicen frases muy poco acertadas, muy poco felices, desde tal vez el sector más reaccionario, tal vez de la juventud por ahí, que de todas maneras es bastante marginal, que dicen a veces, no sabemos si en joda o en serio, que vuelvan los milicos o cosas así como también muchos otros dicen o cantan convencidos: Macri basura, vos sos la dictadura, que es algo que venimos hablando hace un tiempo, que bueno, aquella gente que canta o que tiene convencidos alguno de estos dos discursos y los reproduce constantemente, me parece que después de ver la película por lo menos se los tiene que replantear un poquito, ¿no? Porque es algo que está muy lejano a nuestras generaciones. Nosotros directamente nacimos siempre en democracia, y vos lo dijiste durante los últimos programas. Es muy, pero muy bajo, de alguna manera, menospreciar la democracia que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. O comparar a una dictadura militar con un jefe de gobierno o un presidente o expresidente elegidos democráticamente. Entonces me parece que en ese sentido hay un valor social que inclusive potencia mucho la película. Y también esto, yendo a cuestiones un poco más técnicas de producción y demás, más en la distribución, a la película le sirvió muy bien el boca en boca, o sea que mucha gente está hablando muy bien de la película. Más allá de que hubo muchísima movida publicitaria, sobre todo cuando estuvo en Venecia, después que la preseleccionaron para los Oscar y demás, de todas maneras la gente que la fue a ver al cine recomendó mucho la película, porque este fin de semana, segundo fin de semana, está bien que fue un fin de semana largo, pero segundo fin de semana de la película en cartel, y tuvo más espectadores inclusive que el primer fin de semana. Y se estimaba que iba a tener un límite de espectadores cuando termine el recorrido, que va a terminar la semana que viene. Y ese límite lo está pasando. Insisto, la semana que viene, porque entra en streaming la película. Y ya que estamos en una de las plataformas de streaming, y ya que estamos, les recomendamos a aquellos que no la vieron, a partir de mañana jueves va a estar, por una semana va a estar en el Gomón. Una noticia que se confirmó en el día lunes. Que bueno, aquellos que no pueden acceder a una entrada de 500 o de 1000 pesos, vayan a verla por 90. Va a tener muy pocas funciones, pero vale la pena el intento, aunque sea, si no vieron la película, de que puedan acceder. No solamente con Argentina 1985, sino con cualquier otra producción argentina que haya en cartelera, ¿no? Porque es la entrada más barata que se puede conseguir de cine, ¿no? Uh-huh. Así que también recomiendo Argentina 1985. En su momento en el estreno no hablamos de ella, pero me parece que es una película con un gran valor. Bueno, un solo detalle para terminar con esto. Yo no sé si por ahí a mí se me fue, pero aprovecho que vos estás acá, pero lo que me parece que, salvo el discurso de Adriana Calvo de la Borde, no figura después en general quiénes son los que están declarando. Claro. Y por ejemplo, claro, yo los identifiqué enseguida, pero sí, porque conocía por el juicio y por lo que dicen. Sí. Pero cuando por ejemplo el que habla, que dice Claudia, bueno, se está hablando de Claudia Falcone, es Pablo Díaz, pero no aparece. No sé si por ahí no tendrían que haberlo puesto, o el caso de Víctor Basterra, que es el que sacó muchísima información porque estuvo colaborando con la dictadura obligado, ¿no? Porque claro, estaba secuestrado. Bueno,
que tampoco aparece el nombre de él. Para nosotros lo conocemos, pero creo que por ahí mucha gente que lo va a ver no lo conoce. Bueno, Claro. ¿qué otra película tenés? Ahora sí, ahora pasando al estreno de esta semana, película francesa, también de un valor muy importante por distintas cuestiones que ahora vamos a marcar, pero sin dar más vueltas. La película se llama Nosotras, del director Filippo Meneghetti. En esta película Nina y Madeleine son dos jubiladas y muy felizmente son amantes desde hace más de 20 años y planean irse a vivir juntas, pero primero las inseguridades de Madeleine, de una de las señoras, y luego infortunios de la vida de alguna manera se oponen a que esta relación pueda prosperar y pueda salir también de las sombras, podríamos decir, ¿no? Pueda salir de este ocultamiento que lleva más de 2 décadas. Nina, la protagonista de la película, de alguna manera trata de sacar, como dije recién, sacar de las sombras, trata de mostrarse más junto a ella, mientras que Madeleine, madre de 2 hijos y viuda, trata de, o le cuesta un poco más salir de esta idea de la familia, ¿no? Sus hijos tienen una idea sobre ella en la cual tuvo un solo amor, que fue el padre de ellos, que fue su marido fallecido, y no conocen esta vida que tiene junto a la protagonista Nina. Yendo puntualmente a la película en sí, se nos está presentando un drama clásico, que por momentos inclusive bordea lo melodramático por una cuestión de que se plantean situaciones que son muy extremas, donde se pone directamente en riesgo tanto salud física como mental de las dos protagonistas, inclusive potenciando, bueno, la irreversibilidad de la situación que están viviendo, ¿no? El hecho de tener que salir y tener que blanquear una situación de tantos años de amorío, podríamos decir, no es algo sencillo. Y no solamente eso, sino teniendo en cuenta que es una relación homosexual, cuando hay una familia de tantos años que tiene una idea completamente diferente de una de estas mujeres. Pero bueno, esto acompañado por supuesto a los prejuicios que lleva adelante la familia y cada una de las protagonistas también, ¿no? Y acá está el gran fuerte de la película, el cual yace en la presentación de estas temáticas, de estos prejuicios, ¿no? Las apariencias, la familia, y bueno, como dije recién, los prejuicios que conlleva esta relación escondida, o que podría despertar esta relación escondida por más de 2 décadas. Esto también llevando, y creo que es el fuerte más importante de la película, ¿no? Que constantemente está tratando de conmover, de enternecer con 2 señoras que luchan incondicionalmente por su amor ante situaciones que son muy extremas, muy dolorosas, y constantemente estamos podríamos decir, entre momentos de muchísima y de profunda tristeza, pero sorteándose constantemente con momentos de un profundo amor. Y creo que ahí se plantea la gran pregunta de la película, que es y acá también entran estos condimentos melodramáticos que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tan fuerte es el amor y cuántas barreras es capaz de atravesar, ¿no? Con esas preguntas busca lo que mencionaba previamente, que es interpelar al espectador y conmoverlo desde uno de los sentimientos más o mejor dicho, el sentimiento más universal que existe, ¿no? Que es el amor, y que esencialmente el cine, al ser un lenguaje universal, el lenguaje audiovisual, parece el discurso o el relato necesario para contar una historia de este calibre. Así que recomiendo muchísimo Nosotras, que se va a estar estrenando mañana en las salas de la ciudad y del país.
y que esperemos que tenga una linda y larga trayectoria por nuestras salas, porque es una película que vale la pena ver. ¿Y de COVID qué tenemos? ¿Existe el COVID? El COVID, sí, sigue el COVID en la ciudad. Rápidamente, en esta última semana se confirmaron 494 nuevos casos, lo cual significa aproximadamente unos 70 casos diarios. Comparado con los 81 de la semana pasada, significa un 13% de descenso en los casos. Se suma al 20% de la semana anterior, al 30% de la semana anterior, y así ya podemos decir que estamos como en el final de esta nueva ola que tuvimos hace aproximadamente 2 meses, 3 meses más o menos. Y bueno, los números demuestran esto. Mismo caso respecto a los fallecidos, que la semana pasada tuvimos 7, esta semana se reportaron 2. Los testeos bajaron, así como también, y ahora vamos a ir a ese número, las vacunaciones también bajaron un montón. De todas maneras, insistimos, no solamente cuando bajan los casos bajan la demanda tanto por vacunas como por testeos, sino que también venimos de un fin de semana largo de 4 días. Entonces, si se estaban haciendo test, se hicieron mucho menos test. Y si se estaban aplicando vacunas, se aplicaron muchas vacunas menos. Y yendo precisamente a este número, 4.434 fueron las aplicadas esta última semana, lo cual significa menos de la mitad que la semana anterior. La semana anterior fueron alrededor de 9.000 y la semana anterior a esta fueron alrededor de 15.000. Siempre el promedio estuvo en este último mes alrededor de los 15.000, 20.000 más o menos, así que este es un descenso enorme en lo que respecta a vacunación contra el COVID. No hay de qué preocuparse tampoco, porque el COVID ya prácticamente lo tenemos como algo anecdótico. Hablamos también semanas anteriores de que teníamos que salir a una hora en particular, o teníamos que salir dependiendo la terminación del DNI para poder salir a pasear y demás. Después usar en distintos lugares, por ejemplo, entrar a un bar con el barbijo puesto, y una vez que nos sentábamos en la mesa podíamos sacarnos el barbijo. Bueno, más allá de todos esos protocolos que, viéndolos en retrospectiva, son cada vez más ridículos, ¿no? Sobre todo a la hora de contarlos y de recordarlos. No solamente eso pasa a ser anecdótico, sino que el virus en sí, sobre todo teniendo en cuenta en la poca repercusión que tienen los positivos, ¿no? Hablábamos también que cada 2 positivos detectados, 1 era asintomático allá por el 2021. Ahora estamos hablando que cada 5, 3 son asintomáticos y 2 tienen síntomas, y gracias a la vacunación y demás es muy probable que esos 2 restantes tengan síntomas muy leves inclusive. Así que el COVID ya no solamente, como dijiste muy bien antes, ya no estamos atravesando la pandemia del COVID, es una endemia, hay distintos focos tal vez en distintos puntos, pero en este momento en la ciudad, así como en todo el país, pareciera que ya estamos acostumbrados a convivir con el COVID, ¿no? Que es el final lógico para este virus, el cual implica no desaparecer completamente, pero sí circular sin traer mayores repercusiones. Bueno, igual uno lo que ve todavía, que en muchos lugares te piden barbijo. Yo he ido la otra vez a hacer algunas cosas y hay dentistas te piden que vayas con barbijo. Claro. Complicado eso. Casas de venta de cosas que dicen de entrar de a 2 pero con barbijo, todo eso sigue existiendo. Para mí hay lamentablemente, ¿no? Para mí hay carteles que quedaron también, sí, porque me he subido un montón de colectivos que todavía tienen el cartelito de obligatorio subir con el barbijo, y nadie sube con el barbijo al colectivo. Definitivamente. Por eso yo creo sube. que, por ejemplo, locales de cercanía, como se llamaban también en su momento, los locales de cercanía, no sé, una panadería, por ejemplo, tal vez sí siguen con algunos protocolos para evitar también, o para tener una especie de, no sé, de compra más ordenada, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que sea algo ya obligatorio. Pero vos fíjate, yo venía la semana pasada, en tren, fui en tren y volví a Ciudadela,
en el tren te decían la próxima estación es tal, no se olvide que hay que viajar con el barbijo puesto. No sé si era supongo que era una grabación. Debe ser también. Que dice, sí. cuídense de los elementos que llevan. Claro, cuiden sus objetos personales. Sus claro, objetos personales, estamos. Pero decía eso, no sé si ha quedado, bueno, no creo que no debe costar mucho borrar. No, para nada. Se los grabamos Digo, ahora, si porque quieren. nos mirábamos todos, ¿viste? Porque había Claro. uno con barbijo. Sí, no. Podrían ir intercambiándolo. Bueno, ¿listo, Camilo? Eso es todo. Se fue la columna de cine. Recordamos mañana nosotras en las salas de la ciudad. Y COVID, igual que venimos en los últimos 2 meses. Bajan los casos, cada vez menos repercusión en pacientes graves. Así que todo Bajo control. todo bajo control, exactamente. Bueno, entonces nos vamos escuchando Tuna por Mora Navarro de su disco Amora. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, gracias a todos, esperemos que la hayan pasado bien y que el programa haya sido de su interés. Chau, gracias Paula.